Efesios capítulo 6, y vamos a leer una vez más a partir del versículo 10, pero vamos a llegar únicamente hasta el versículo 17. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con el sermón de hoy en la mañana nosotros hemos llegado a la última pieza de la armadura que Pablo describe en este pasaje. Ya lo que sigue, como veremos esta tarde, no es una parte de la armadura cristiana propiamente dicha. Esta pieza que Pablo describe aquí en el versículo 17 como la espada del Espíritu, es la única parte de la armadura que sirve tanto para defenderse como para atacar. De hecho, es una pieza que se usa como defensa atacando. En la misma medida en que hagamos uso de esa espada del Espíritu, en esa misma medida mantendremos a raya al enemigo. Así que la mejor defensa en este caso es un buen ataque. Esa espada no nos servirá de nada si la mantenemos guardada en el cinturón. Hay algo que debemos hacer con ella y eso es precisamente lo que quiero que veamos en el sermón de hoy en la mañana. Pero antes, permítanme tomar unos minutos para describir esta pieza de la armadura. Como verán, esa descripción es sumamente importante, aunque parece obvio en el pasaje, para luego impartir algunas instrucciones en cuanto al uso de esa pieza de la armadura. La espada de la que Pablo está hablando aquí en este texto no es el tipo de espada de hoja larga que nosotros solemos ver en las películas y en los museos. Es más bien una especie de daga de hoja corta que se usaba en aquellos días en el combate cuerpo a cuerpo. Y en el caso del cristiano, Pablo identifica esta espada con la palabra de Dios. Por cuanto el arma principal que usa nuestro enemigo es la mentira, no es con filosofías humanas, no es con opiniones personales que nosotros podremos luchar contra él, sino con la verdad. Y la verdad no se encuentra en algún lugar misterioso, no se trata de un artículo de lujo accesible únicamente a ciertas personas con un alto nivel de inteligencia. La verdad no es otra cosa que la opinión que Dios tiene acerca de todas las cosas y Él ha revelado lo que piensa en su palabra inspirada, la Biblia. Por eso Pablo le llama la espada del Espíritu, porque fue el Espíritu quien la inspiró y porque es ese mismo Espíritu que obra con poder en nuestros corazones para que podamos entender esa palabra, para que podamos aplicar eficazmente esa palabra. Ahora hay un detalle sumamente importante que debemos resaltar en cuanto a la descripción de esta pieza de la armadura, tal como aparece aquí en este pasaje de Efesios 6. Y es el hecho de que el apóstol Pablo no usa la palabra griega logos, que es la que más comúnmente se traduce como palabra en el Nuevo Testamento, sino más bien el vocablo griego rema, lo cual hace referencia a palabras individuales y a dichos o declaraciones particulares. Por esa razón algunos entienden que Pablo no se está refiriendo a la palabra de Dios en sentido general,
sino más bien a porciones específicas de la Biblia que nosotros debemos traer a nuestras mentes en el momento de la prueba y de la tentación. El pastor John MacArthur dice al respecto: el apóstol no está hablando aquí de un conocimiento general de las Escrituras, sino que destaca de nuevo, escuchen esto con atención, destaca de nuevo la precisión bélica que solo viene como resultado del conocimiento y entendimiento de verdades específicas. Y luego añade: el cristiano que no conoce bien la palabra de Dios no la puede usar bien en la batalla. Satanás va a encontrar de forma invariable todos los lugares en que somos ignorantes o estamos confundidos y nos atacará allí mismo. La Biblia no es una espada ancha que se agita de forma indiscriminada, sino una daga que debe utilizarse con gran precisión. He ahí lo que Pablo está describiendo. Lo que tenemos aquí no es una espada de hoja larga que podemos mover hacia todos lados de una manera indiscriminada. Como dice el pastor MacArthur, es una daga que debe utilizarse con gran precisión. Y el mejor ejemplo que nosotros podemos citar para ilustrar esta enseñanza, obviamente, es el de nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación. Vayamos al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Esta tentación fue un ataque directo a la declaración que Dios el Padre había hecho en el bautismo de Jesús, el cual ocurrió inmediatamente antes de este periodo de ayuno y oración. Dice la Escritura que cuando Cristo estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y vino una voz del cielo que decía: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora el diablo le dice: si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Lo que parece una preocupación por Jesús, que llevaba 40 días sin comer, no era otra cosa que una perversa insinuación en contra de la veracidad de Dios. Ya Dios había declarado: tú eres mi Hijo amado. Y ahora el diablo dice: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿cómo se defiende el Señor Jesucristo de este ataque? No olviden, mis amados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, que Cristo es Dios encarnado. Cualquier palabra que Él hubiese pronunciado en esa ocasión hubiese sido palabra de Dios, aun cuando Él no estuviese citando la Biblia. Pero el arma que Él usó es la misma que todos nosotros tenemos a nuestra disposición, la palabra escrita de Dios. Versículo 4, Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es interesante que la palabra que aparece aquí es también rema, la misma que aparece en Efesios capítulo 6, versículo 17. ¿Qué hizo el Señor? Citó una porción específica de la palabra de Dios, que dejaba al descubierto la mentira engañosa del enemigo. ¿Cuál fue el ataque que el diablo dirigió contra Cristo en esa ocasión? Que usara su poder para satisfacer su necesidad. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Dónde estaba la tentación? Que el diablo quería que Cristo actuara por sí solo, en independencia de su Padre Celestial. Si en verdad eres hijo de Dios, este es el momento para probarlo. Resuelve tu problema por ti mismo. Usa tu poder para convertir estas piedras en pan. O te vas a quedar allí, muerto de hambre, esperando que tu Padre haga algo por ti. Era una tentación perfectamente adaptada a las circunstancias de Cristo en ese momento. Pero el Señor se defendió
con una porción de las Escrituras perfectamente apropiada para repeler esa tentación. Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Y este texto se encuentra en el contexto de lo que Dios hizo con su pueblo en el desierto, cuando ellos también tuvieron hambre y no tenían nada que comer. Voy a leer a partir del versículo 1 en Deuteronomio 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Yo sé, mis amados hermanos, que este pasaje se usa a menudo para decirle a los creyentes que nosotros debemos leer regularmente la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y ciertamente los creyentes debemos hacer un uso regular de la lectura de la Biblia. Pero mis amados hermanos, ese texto de manera particular no debe usarse para eso. Porque no es de eso, no es de la lectura de la Biblia que está hablando el Señor aquí. Lo que Dios está diciendo a su pueblo en Deuteronomio capítulo 8 es que nuestra vida física no depende del pan que alimenta nuestros cuerpos, porque Dios puede preservarla con cualquier otra cosa con solo decretarlo. Dios le dio una orden a la naturaleza y llovió pan del cielo. Solamente con que Dios lo diga, con que Dios pronuncie la palabra. ¿Cuál es la enseñanza de este texto? Mis hermanos, la enseñanza es, no que debemos leer regularmente la palabra de Dios todos los días. No, la enseñanza es que no es necesario que nos desviemos del camino de la obediencia para suplir nuestra necesidad, cualquiera que ésta sea. No es necesario. Jesús asevera a Satanás que él estaba dispuesto a seguir confiando en Dios sin apartarse a derecha ni a izquierda de sus mandamientos, aun cuando el camino de la obediencia parezca difícil. Porque él sabía que el camino de la desobediencia era una locura y una insensatez. Permítame aplicar eso de una manera práctica. Hay una joven creyente en edad casadera, pasan los años y esta joven se ve sola. Y el diablo viene con esta tentación. Sigue ahí en la iglesia esperando que llegue un creyente y te vas a quedar para vestir santos, como dicen algunos. ¿Cuál es la tentación? Procúrate tú fuera del pueblo de Dios y del mandamiento de Dios con quien casarte. Porque si sigues esperando allí tranquila que Dios te provea un creyente, te vas a quedar sin casar. ¿Ven la tentación? La tentación es, resuelve tu problema fuera de la Biblia. Resuelve tu problema fuera de la orden de Dios. No estés esperando allí que Dios decrete, que Dios dé la palabra para que entonces puedas suplir esa necesidad. Esa es la idea. Pero el diablo no había terminado con Cristo. Ya que el Señor citó la Escritura, Él también hace lo mismo. Ahora, mis hermanos, hasta cuando el diablo cita la Biblia es un mentiroso. Hasta cuando cita la Biblia. Mateo capítulo 4, versículos 5 al 6. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Salmo 91, versículos 11 al 12. El diablo toma una porción de la Biblia, la cita fuera de contexto y en una forma engañosa. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesucristo? Versículo 7. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 16. Y mis hermanos, lo que hace Cristo aquí es sumamente importante. Interpretar las Escrituras con la Escritura misma.
un principio de hermenéutica que debemos emplear cada vez que estudiemos la Biblia. Y una vez más, la defensa del Señor no pudo ser más apropiada. Cristo le asevera a Satanás que su responsabilidad no era probar a Dios. Hay personas que les fascina poner a Dios a prueba. No, mis amados hermanos, nuestra responsabilidad no es probar a Dios, es confiar en Él. Somos nosotros los que debemos ser probados para el fortalecimiento de nuestra fe, pero Dios no tiene que ser sometido a prueba porque Él no tiene nada que probar. Él no tiene nada que probar. Él ha dado pruebas sin número de su bondad, de su poder, de su sabiduría, y nosotros podemos confiar en Él sin tener que ponerlo a prueba cada vez que estamos en una dificultad, cada vez que no entendemos lo que Él está haciendo. Como una nota al margen, la forma como el diablo usa la Biblia es exactamente la misma como los falsos maestros usan la Biblia. A veces yo oigo personas que en una manera muy simple dicen, no, pero tal predicador o fulano de tal, tiene que ser un hombre de Dios. Porque mira, cuando él habla, él solamente dice lo que la Biblia dice. Mis hermanos, nunca olviden que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. El asunto no es citar la Biblia, es citarla adecuadamente. Yo recuerdo cuando era nuevo creyente, tenía apenas 2 o 3 meses de convertido, llegó a casa un testigo de Jehová. Eso es muy típico, eso es muy típico. Cada vez que una persona está interesada en las cosas de Dios, el diablo le manda un emisario. O muchas veces. Llega este individuo a casa, comienza a predicarme su religión, y en un momento dado me dice él a mí, o sea que tú eres cristiano, sí, yo soy cristiano. O sea que tú confías en Cristo, sí, yo confío en Cristo. Es que tú no has leído lo que la Biblia dice acerca de aquellos que confían en Cristo. Porque dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 19, que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tú eres digno de pena, tú eres digno de lástima. Eso dice tu Biblia. Yo no sabía mucho de la Biblia, pero gracias al Señor que había oído el principio del contexto del pasaje. Y le dije, hazme un favor, léeme los versículos que están antes y los que están después. No. Vamos a ver lo que dice ese texto. Allí dice que si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Sí, yo sé que eso es lo que dice ese texto, pero yo quiero que tú me leas el pasaje completo. ¿Y qué es lo que dice este pasaje en 1 Corintios? Que si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Y por lo tanto, si en esta vida solamente esperamos en un Cristo que no resucitó, somos dignos de lástima. Pero Cristo resucitó. Es leer todo el pasaje. Mis hermanos, el diablo también sabe citar la Biblia. Pero aún quedaba un ataque más, y en este el enemigo dejó a un lado toda sutileza. Capítulo 4, versículos 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ven, mis amados hermanos, cómo los ataques del diablo, fueron muy específicos y cómo la defensa de Cristo fue citar porciones muy específicas de la Biblia. He ahí el método divino para luchar contra la tentación. Mi amado hermano, lo que yo estoy diciendo es que no basta con tener un conocimiento general de las Escrituras. Si queremos pelear bien en esta guerra, debemos conocer porciones específicas de la verdad de Dios revelada en su palabra, a la que nosotros podamos echar mano en medio de la prueba. Esa es la espada del Espíritu. Ese es el instrumento que el Espíritu usa para obrar en nuestras vidas. Como dice el pastor escocés Thomas Guthrie, la Biblia es un arsenal de armas divinas, un laboratorio de medicinas infalibles, una mina de riquezas inextinguibles, es un mapa de carreteras para todos los caminos, es una carta de navegación para todos los mares, es una cura para todas las enfermedades y un bálsamo para todas las heridas.
qué tesoro tenemos nosotros en nuestras manos. La palabra de Dios. Pero a pesar de que la Biblia es eso y mucho más, mis hermanos, lo cierto es que eso no será de ninguna ayuda para aquel que no sabe usarla. Y eso es precisamente lo que yo quiero que veamos en el tiempo que nos resta. Algunas instrucciones para aprender a usar esta daga. ¿Cómo podemos apropiarnos de los beneficios que Dios impregnó en su palabra? Bueno, en primer lugar, evidentemente debemos leerla en oración y procurar entenderla. Leerla en oración y procurar entenderla. Las páginas de la Biblia no actúan en una forma mágica, sino a través del entendimiento. ¿Recuerdan la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13? El sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. Y luego Cristo interpretando dice, esa semilla que cayó junto al camino es aquel que oye la palabra y no la entiende, y viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Pero hay una semilla que es sembrada en buena tierra. Y Cristo dice, ese es el que oye la palabra del reino y la entiende y da fruto. El mismo predicador, la misma palabra, en un caso hubo fruto, en otro no. ¿Qué hizo la diferencia? El entendimiento. El entendimiento. Nosotros debemos procurar entender lo que estamos leyendo. Dice en Jeremías capítulo 15, versículo 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Así como nosotros tenemos que extraer los nutrientes de los alimentos, triturándolos con nuestros dientes y luego tragándolos para hacerlos pasar por nuestro aparato digestivo, mis hermanos, así también tenemos que triturar la Biblia. Tenemos que triturar las Escrituras, leyéndola con atención, haciéndole preguntas al texto, en dependencia de Dios en oración. ¿Qué quiso decir el autor de este pasaje cuando escribió esta porción? ¿Qué significa este pasaje para mí hoy? ¿Cómo yo puedo aplicarlo a mi vida en este momento? Amados hermanos, así como nuestros cuerpos necesitan cada día del alimento físico, así nuestras almas necesitan cada día de la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Algunas personas cuando escuchan desead como niños recién nacidos, inmediatamente piensan que ese texto está destinado a nuevos creyentes. Pero ahí no dice nuevos creyentes desead como niños recién nacidos. Ahí está diciendo creyentes, no importa cuántos años tú tengas en el Evangelio, siempre debes desear la Biblia como el niño recién nacido desea la palabra de Dios. A mi nieto ayer no hubo que darle un cursillo para que aprenda a succionar. Y desde que se vio allí, comenzó inmediatamente a hacer lo que él tenía que hacer. Porque tenía hambre. Bueno, mis amados hermanos, nosotros debemos tener hambre continuamente de la palabra de Dios. Leerla en oración diariamente y procurar entenderla. En segundo lugar, meditar en ella y memorizarla. Meditar en ella y memorizarla. ¿Qué dice en el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en esa ley medita de día y de noche. De día y de noche. Si vamos a hacer un uso oportuno de las Escrituras, debemos atesorarla en el corazón. Tenemos que tenerla fresca en la memoria. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo recuerdo en mis primeros años de creyente lo útil que fue para mí aprenderme de memoria Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha preparado para los que le aman. Y yo no sé cuántas veces a lo largo de estos 32 años he tenido que volver a ese texto una y otra vez, una y otra vez. En tercer lugar, no solamente debemos leer, meditar en la palabra, debemos escuchar la palabra predicada con atención. La palabra predicada. Noten el énfasis
que nosotros vemos en la Biblia sobre este asunto. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 2. Sí, mis hermanos, yo sé que cada creyente tiene una responsabilidad de leer su Biblia, pero cada creyente también tiene la responsabilidad de pertenecer a una iglesia a la que asista regularmente, una iglesia donde se exponga fielmente la palabra de Dios. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 3, versículo 2? Los gálatas se estaban extraviando por una falsa doctrina y ahora Pablo les pregunta, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El oír con fe. Y obviamente, ¿cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Texto que ustedes conocen, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír. El oír la voz de Cristo es la idea. Porque más atrás, antes de allí dice, ¿cómo creerán en aquel a quien no han oído? No de quién han oído, sino a quien no han oído. ¿Cómo van a creer en Cristo si no lo han oído? Pastor, ¿y cómo yo puedo oír a Cristo hoy? ¿Es que acaso viene una voz audible del cielo? No. La fe viene por el oír, pero el oír en sí viene por la predicación de la palabra de Dios. Viene por el oír la palabra de Dios predicada. Por eso es que una de las expresiones favoritas de Cristo durante su ministerio era, el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír. ¿Por qué? Porque algunas personas tienen oídos, pero no tienen disposición de oír. Debemos prestar atención a la palabra predicada. Eso significa, mis amados hermanos, escucharla sin justificaciones. A veces uno está predicando la palabra de Dios y la estocada le dio a alguno. Y el Espíritu Santo quiere aplicar esa palabra en el corazón. Pero ahí está el creyente resistiendo la palabra, justificándose a sí mismo. Si es que el pastor no entiende mi problema. Es muy fácil para él decir esto, aquello y lo otro. Mi hermano, escucha la palabra. Escucha la palabra porque esa daga fue para ti. Esa daga fue para ti. En los circos muchas veces presentan individuos que son geniales tirando dagas. Y ponen a una mujer amarrada en un aro y a un individuo con los ojos vendados. Y el chiste está en que él no le pega ninguna daga, evidentemente. Bueno, hay predicadores que son así. Cuando predican ellos tiran los cuchillos, pero no se los pegan a nadie. Bueno, mis hermanos, nosotros tratamos de no ser así. Nosotros queremos que el cuchillo se te clave a ti. Porque esa es la idea. Esa es la idea. Cuando ese cuchillo te toque, no te defiendas. No te defiendas. Porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Escúchala sin justificaciones. Escúchala sin racionalizar lo que estás escuchando. En cuarto lugar, y este es lo más difícil de todo, pero es lo que va a coronar todos nuestros esfuerzos, mis hermanos, nosotros tenemos que desarrollar una forma bíblica de pensar. Debemos desarrollar una forma bíblica de pensar. Debemos crear el hábito de relacionarlo todo con la Biblia. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es posible que el salmista diga en el Salmo 119, versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación? ¿Es que acaso este hombre era un vago sin oficio? ¿Cómo podía pasarse todo el día meditando en las Escrituras? Y la Biblia asume que eso es lo que debe hacer todo creyente. ¿Qué veíamos en el Salmo 1? Que el hombre justo es aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esa no es una excepción. Esa debería ser la regla. Esa debería ser la norma. El creyente es una persona que medita en la ley del Señor día y noche. Y una vez más yo me pregunto, ¿cómo es eso? Muy sencillo, relacionando todo lo que nos ocurre, cada decisión que tomamos con la verdad de Dios revelada en su palabra. Absolutamente todo. De hecho, mis amados hermanos, es en esto que consiste el ejercicio de la fe.
¿Qué es ejercer fe? Ejercer fe es pensar correctamente. ¿Y qué es pensar correctamente? Pensar como Dios piensa. ¿Recuerdan a los discípulos en la barca? Cristo se despierta y les dice, hombres de poca fe, ¿dónde está vuestra fe? Ellos tenían fe, pero no hicieron absolutamente nada con ella. ¿Dónde está vuestra fe? Este era el momento para ellos traer a su mente en una forma concreta la palabra de Dios. Eso es ejercer fe. Hermanos, ¿por qué muchos creyentes pierden el gozo? ¿Por qué se dejan arropar por la adversidad en medio de las pruebas y dificultades de la vida? ¿Por qué permiten que sus corazones se llenen de amargura y de ansiedad? Porque pierden el foco. Porque no analizan las cosas conforme a la verdad de Dios revelada en la Biblia, sino conforme al panorama que se presenta delante de sus ojos. Las circunstancias arropan a ese creyente y él no ve nada más. Ahora, debo decir, para ser justo, que es normal y natural que nuestros corazones tienden a turbarse inicialmente cuando nos encontramos en medio de una prueba. Eso es natural. Alguien dijo una vez, si el maligno arroja una bomba en el centro de tu paz, vas a sentir el choque de sus ondas expansivas. Esa es la primera reacción del corazón, la primera, turbación. Temor, ansiedad. La fe no es un dispositivo que se dispara automáticamente. Por eso Cristo les dice, ¿dónde está vuestra fe? Ustedes debieron haber hecho algo y no lo hicieron. Y se dejaron arropar por el temor. Ese es el problema, mis amados hermanos. Que cuando estamos en medio de esa situación, dejamos que la turbación o la amargura se apoderen por completo de nosotros, como si no hubiese un Dios en los cielos soberano, que controlara todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Como si no hubiese en las Escrituras promesas sin número a las cuales podemos echar manos en tiempo de adversidad. Como si no hubiese dirección clara en la Biblia para la solución de conflictos personales. O para manejar el afán y la ansiedad. La ley de Jehová es perfecta. Perfecta. En ella encontramos un manual de vida completo y suficiente que debe permear nuestra forma de pensar. De lo contrario, nuestra vida cristiana se verá seriamente afectada. Ay, pastor, es que yo no sé cómo usar la Biblia de esa manera. Honestamente, yo no sé cómo hacerlo. De hecho, constantemente me veo lidiando con asuntos de los que la Biblia no dice absolutamente nada. Nada. ¿A uno le gustaría que la Biblia viniera en forma de diccionario ordenado en orden alfabético? Mi hijo me pidió un permiso. En la H, hijo, P, permiso. No, la Biblia no funciona así. Dios no nos dio la Biblia de esa manera. Ahora, es sumamente importante que nosotros entendamos que la Biblia es perfecta y que incluye todas las cosas. Porque algunas personas que profesan ser cristianas nos dicen francamente que es muy simplista, por no decir algo peor, tratar con las complejidades del alma y de la conducta humana únicamente con la Biblia. Porque hay muchos detalles que a la Biblia se le escapan. Bueno, es verdad. Si la Biblia fuese un libro en el que se hubiese tratado de cubrir todos los detalles de doctrina y de conducta que se hubiesen podido cubrir, sería un libro tan voluminoso que nadie podría leerlo ni en 1.000.000 de años. Juan el apóstol dice que si se escribieran una por una, solamente las cosas que el Señor dijo, en el mundo no cabrían los libros que habrían de escribirse. Solamente con referencia a las cosas que el Señor hizo y dijo. Es imposible cubrir todos los detalles respecto a todas las cosas. Ahora, si lo que se requiere de un libro para que sea una autoridad en su campo es que sea exhaustivo de esa manera, entonces, mis amados hermanos, ningún libro en el mundo sería autoritativo, una autoridad. Ninguno, porque ninguno llena esa medida. Cuando nos acercamos al estudio de la palabra de Dios, buscando respuestas para alguna situación particular, no siempre encontraremos todas las cosas desarrolladas en todos sus detalles.
Entonces, ¿cómo podemos encontrar la respuesta que necesitamos? Bueno, brevemente. En primer lugar, debemos buscar en la Escritura algún mandamiento positivo respecto a la cuestión que estamos lidiando. Algún mandamiento positivo. Hay algunas cosas que la palabra de Dios nos ordena en una forma clara y precisa. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. No son sugerencias, son órdenes. Órdenes que vienen directamente de Dios a través de los autores inspirados. Para conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, no tenemos que confiar en nuestros sentimientos. La palabra de Dios contiene un sinnúmero de mandamientos que nos dicen claramente lo que debemos hacer en situaciones particulares. Pero no solo encontramos mandamientos positivos en la Biblia, sino también prohibiciones. Así como se nos ordena hacer ciertas cosas, así también se nos prohíben otras. Muchas personas nos dicen en el día de hoy, no debemos ser negativos. Enfatiza más bien lo que es positivo. Y lo negativo caerá por su propio peso. De hecho, algunas veces critican a los predicadores por eso. Ustedes son muy negativos. Deben ser más positivos. Bueno, mis amados hermanos, Dios no trata con nosotros de esa manera. De los 10 mandamientos del Decálogo, 8 son negativos, 2 son positivos. En 1 Corintios capítulo 13 hay 15 características del amor. 7 son positivas, 8 son negativas. Hay ciertas cosas que el amor hace, hay ciertas cosas que el amor no puede hacer. Así que no debemos tenerle miedo a las prohibiciones. Porque Dios prohíbe muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, nosotros encontramos 3 mandamientos negativos para aquellos que se encuentran lidiando con un problema personal. No paguéis a nadie mal por mal, no os venguéis vosotros mismos, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Mi hermano, yo no sé cuál es el problema que tú puedas estar lidiando en este momento con cualquier persona dentro y fuera de la iglesia, pero escucha bien, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. De ninguna manera puedes tratar de vengarte por ti mismo. De ninguna manera debes devolver mal por mal. Pero la Biblia no se limita a mandamientos para darnos a conocer la voluntad de Dios. En la Escritura encontramos también principios generales, de los cuales se pueden deducir enseñanzas que cubren un sinnúmero de aspectos de la vida humana. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 5, versículo 25, versículo 4, se prohíbe ponerle bozal al buey que trilla. ¿Verdad que sí? No le pongas bozal al buey que trilla. Es un mandamiento muy específico que trata con una situación muy específica. Y en Levítico capítulo 19, versículo 13, se prohíbe retenerle el salario a un jornalero. En aquellos días se le pagaba al jornalero diariamente. Y era con ese dinero que el hombre llevaba a su casa cada día que él podía mantener a su familia. Bueno, dice la Biblia, no le retengas el salario al obrero. Ambos mandamientos específicos proceden de una preocupación más general. ¿Cuál es? Que el que trabaja debe recibir el fruto de su labor. Muchos siglos más tarde, el apóstol Pablo está tratando un problema con los corintios, en el capítulo 9. Y Pablo no tuvo reparos en basarse en esta ley de Deuteronomio 25, que habla de los bueyes, para soportar su argumento de que el predicador del evangelio debe ser remunerado. El apóstol Pablo vio un principio más general envuelto en esas declaraciones específicas. Primero a los Corintios capítulo 9. Primero a los Corintios 9, versículos 6 al 10. Dice Pablo, ¿o solo yo y Bernabé tenemos derecho, no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? La ley. ¿Y dónde en la ley de Moisés se habló de pagarle a los predicadores? De darle un salario a los ministros del evangelio. Sigue diciendo Pablo, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla.
¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto, etc. Esa palabra que Reina Valera traduce como enteramente, puede ser traducida como principalmente o ciertamente. Lo que Pablo está diciendo entonces es que detrás de esa ley que protegía a los bueyes había un principio general humanitario. Si perdemos de vista el principio, limitaremos el alcance de la palabra de Dios. El principio general. Y finalmente, en la Escritura no solo encontramos mandamientos positivos, mandamientos negativos, principios generales, sino también ejemplos que encarnan situaciones reales de la vida y que nos muestran cómo debemos responder ante cada una de esas situaciones. Pablo dice en Romanos 15:4, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios 10:11, refiriéndose a un episodio muy específico en la historia de Israel, dice Pablo una vez más, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Mis hermanos, las historias del Antiguo Testamento no están allí simplemente para que nosotros tengamos algo que contarle a nuestros hijos en el devocional familiar. Esas historias no están allí para entretenernos. Ni siquiera están allí para que nosotros aprendamos historia, meramente. Pablo está diciendo, el Espíritu Santo inspiró a los autores sagrados, dejó esas historias allí para que nosotros veamos un ejemplo de cómo se tratan situaciones particulares. ¿Recuerdan ustedes cierta ocasión en que los fariseos condenaron al Señor porque sus discípulos arrancaban espigas en el día de reposo? ¿Cómo se defendió el Señor? ¿Acaso citó algún mandamiento en la ley de Moisés donde se decía que se podían arrancar espigas en el día de reposo? No. Cristo se fue a la historia del Antiguo Testamento y de esa historia extrajo una enseñanza pertinente para esa situación particular. Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad. Yo me imagino qué duro tiene que haber sido para los fariseos. Cada vez que Cristo les decía, ¿usted no había leído eso? Porque yo lo había leído. Como muchos de nosotros leemos las historias del Antiguo Testamento, como una historia, y no estamos entendiendo que el Espíritu Santo dejó eso allí para darnos una lección. Es que ustedes nunca leyeron lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre. Él y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y comió de los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y aún le dio a aquellos que con él estaban. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Que esa historia nos enseña que hay ciertas cosas de misericordia que están por encima de ciertas leyes rituales. Cosas de misericordia. Voy a salir para la iglesia y se le está quemando la casa al vecino. Pero hoy es el día del Señor. Sí, yo sé que hoy es el día del Señor y que tú debes estar en la iglesia. Pero mi amado hermano, ve a la casa del vecino y pregúntale a ver si necesita ayuda. Porque tú tienes allí un problema de misericordia. Estas personas están en medio de una gran dificultad. Esa es la lección. ¿Recuerdan hace unos domingos atrás que yo le contaba cómo una hermana de nuestra iglesia, bien pobre, una señora que trabajaba aquí en la iglesia, fue a mi oficina para decirme, mire pastor, el gobierno está dando algunos apartamentos a personas de bajos recursos, yo tengo un amigo allí, es lícito, es correcto que yo vaya a ese amigo y le diga, mira fulano, yo califico perfectamente por mis ingresos para obtener uno de esos apartamentos, ¿eso es correcto o eso es falta de fe? Bueno, yo no puedo ir a la Biblia a decir, déjame ver lo que dice la Biblia sobre los apartamentos, porque aquí no aparece la palabra apartamento en ninguna parte. Ah, pero yo tengo historias a las que yo puedo recurrir. Y la que le saqué a colación a esta hermana fue la historia de José en Egipto. José está en la cárcel, le revela el sueño al copero y le dice, cuando te restituyan en tu puesto, acuérdate de mí.
¿Fue eso falta de fe? No, sencillamente José hizo su diligencia como un ser humano responsable. Al copero se le olvidó y José tuvo que pasar en la cárcel unos cuantos días más, o quizás meses más, o quién sabe si años más, pero cuando de repente vino un sueño a Faraón y estaban buscando una persona que interpretara el sueño, el copero se recordó de José. Esa petición de José, Dios la activó mucho tiempo después y fue lo que Dios usó para sacarlo de la cárcel. Queridos hermanos, lo que estoy diciendo es que esas historias están allí no para nuestra entretención, sino para nuestra enseñanza. Aquí encontramos un sinnúmero de lecciones espirituales que son relevantes y pertinentes para nosotros hoy. Si perdemos esto de vista, no podremos hacer un uso efectivo del contenido de las Escrituras y no aprenderemos a pensar bíblicamente. Bien, hermanos, he aquí el cuadro general que Pablo presenta de la lucha del cristiano y la armadura que debemos usar en el combate. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esta tarde veremos cómo. Pero debemos también ser responsables en ponernos esta armadura pieza por pieza para que podamos pelear bien. Alguien ha resumido la enseñanza de este pasaje completo diciendo que esta armadura consiste en creer correctamente, comportarse como Dios desea, recordar que estamos en paz con Él a través de Cristo, confiar en sus promesas y mirar al cielo con anticipación. Es, en pocas palabras, llenar nuestras mentes con pensamientos de lo que Dios ha revelado en su palabra. Para permanecer firmes en esta batalla, debemos alimentar nuestra mente y esta debe ser nutrida con la verdad divina. De hecho, es obvio en este pasaje que la mente ocupa un lugar preponderante en esta contienda, porque la mente, mis amados hermanos, es el cuartel general de los seres humanos. El que controla la mente controla la vida. Como tú piensas, así actúas. La pregunta que yo quiero hacerte para finalizar es, ¿qué está controlando tu mente? ¿Qué controla tu mente? Porque si no es la palabra de Dios, otra cosa lo está haciendo. Y sea lo que sea que esté controlando tu mente, es mentira. Es un engaño, porque solo Dios es veraz. Todo lo que es contrario a lo que Dios dice en su palabra es una mentira. Es un engaño. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, dice Cristo en Juan 17:17. ¿Estás alimentando tu mente con la palabra de Dios? Se dice de Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, que por donde quiera que tú lo pincharas, solo salía biblina. No hemoglobina, biblina. Este individuo estaba lleno de la palabra de Dios. ¿Es ese tu caso? ¿Es ese tu caso? ¿Meditas en la palabra? ¿La traes a tu mente todo el día para ver todas las cosas a través de ese prisma? Mi amado hermano, no existe atajo alguno para obtener la victoria en esta guerra. Debemos aprender a pensar bíblicamente. Y eso requiere esfuerzo de parte nuestra, pero es un esfuerzo que bien vale la pena. Debemos conocer la verdad y tomar la determinación de vivir conforme a ella. Las dos cosas son importantes, el conocimiento y la determinación. De hecho, una depende de la otra. El que no está determinado a vivir conforme a la verdad, tampoco querrá conocerla. ¿Saben que hay muchas personas que ignoran la verdad voluntariamente? Voluntariamente. Le tienen terror a la verdad. Y hacen todo lo posible por no conocerla. Yo no sé cuántos han visto alguna vez un individuo que dice, mira, me estoy sintiendo mal, pero yo ni voy a ir al médico. Porque le tienen miedo al diagnóstico. Le tienen miedo al diagnóstico. Padres que prefieren no oír lo que sus hijos están haciendo. Yo prefiero estar en ignorancia. Yo no quiero conocer la verdad. Eso duele. Sí, es verdad, mis amados hermanos, la verdad duele. Y miren, no solamente los incrédulos le tienen miedo a la verdad, los creyentes también, muchas veces.
A veces tú vienes a un creyente con la Biblia para mostrarle que algo que está haciendo no está bien. Mira, no, ni me hable de eso. Yo prefiero que mi conciencia no se moleste. Ya demasiadas cosas tengo en mi cabeza. Miedo a la verdad. Pero mis hermanos, la verdad sigue siendo verdad por más temor que le tengamos. Y el camino de la verdad es el único hacia una vida bienaventurada. No debemos tenerle temor a la verdad, porque las ideas tienen consecuencias. El que vive en un engaño, tarde o temprano cosechará los resultados. De ahí la advertencia del Señor a su pueblo en Deuteronomio capítulo 32, y con esto termino. Deuteronomio capítulo 32, versículo 45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuidéis de cumplir todas las palabras de esta ley, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. No es cosa vana, es vuestra vida. Que la verdad de Dios nos controle, para que podamos vivir como cristianos para la gloria de su santo y bendito nombre. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu santa y bendita palabra, porque ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Señor, enséñanos a usar esta daga. Enséñanos, oh Señor, a hacer un uso efectivo de todas esas porciones, todas esas historias, todos esos mandamientos, todos esos principios que tú nos has dejado establecido en tu palabra. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres del libro, que tu palabra controle nuestra mente y nuestro corazón, que ella nos llene por completo. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.